público. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, como por ahí comentábamos, sobre la gestión de activos, enfocado a lo que son transformadores de potencia, y platicar un poquito de las tendencias que hay con el uso de esta nueva tecnología de la industria 4.0. En forma general, vamos a platicar de la gestión de activos, un poquito del ciclo de vida del transformador, hablar de la importancia del mantenimiento, el diagnóstico propio del equipo, para finalmente adentrarnos, ¿verdad?, a estas tecnologías, lo que es la industria 4.0, y pues fuertemente qué tiene que ver, ¿verdad?, con todo este proceso de gestión que finalmente es parte fundamental del sistema. La gestión de activos, bueno, es un conjunto de actividades y prácticas a través de las cuales una organización maneja de forma eficiente sus activos. Finalmente, pues el objetivo, ¿verdad?, es básicamente alcanzar precisamente un plan estratégico organizacional, y entendemos activo, ¿verdad?, como cualquier componente, cualquier elemento que pues de alguna forma agrega valor, ¿verdad?, a nuestro proceso. Hablando de los transformadores en particular, pues no hay duda, ¿verdad?, que son componentes fundamentales dentro del sistema eléctrico de potencia, y finalmente pues el transformador, como lo mostramos aquí en esta imagen, es un componente fundamental dentro de todo el proceso de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, bueno, haciendo la función principal, que es básicamente la transformación, como su nombre lo indica, su propio nombre lo indica. Entonces, no hay duda que el transformador como tal es un activo muy importante, muchas veces denominado como activo crítico. De ahí la importancia, ¿verdad?, de enfocarnos a este tema. Y bueno, pues, ¿qué podemos mencionar en particular en relación a los activos? Hay muchos aspectos que se tienen que ver en relación al activo, pero uno de ellos, ¿verdad?, tiene que ver con su vida útil, su vida operacional. Entonces, pues hay dentro de los diversos aspectos que existen en la gestión de activos, normalmente pues se deben de considerar diferentes situaciones para decir que un equipo, como en el caso del transformador, llega al fin de su vida útil. Puede ser desde un punto de vista técnico, cuando el equipo llega a tener una falla; puede ser también una situación de planeación estratégica, es decir, cuando, por ejemplo, tengo que hacer una modernización, tengo que cambiar la potencia, etcétera. O también, pues a veces puede ser un fin de vida económico, que normalmente puede estar valorado en función de un análisis técnico económico, en el cual al final, ¿verdad?, pues se hace una evaluación de si conviene o no conviene mantener el equipo trabajando. Hablando un poquito más a detalle de lo que es el proceso de gestión de activos, bueno, existe una normativa al respecto, existen muchas, pues de alguna forma, soportes, ¿verdad?, que nos hablan de esto. Fuertemente se refiere, ¿verdad?, al manejo del activo, y parte fundamental de esto es el análisis de riesgo. Como lo mencionamos aquí, el riesgo pues no es otra cosa más que la combinación de la probabilidad y las consecuencias de que algún evento suceda. Entonces, en el caso de los transformadores, bueno, pues hablamos de los riesgos principalmente de falla, principalmente riesgos en la operación del propio equipo, que tienen que ver con aspectos como son su edad, su operación, su mantenimiento, incluso algunos aspectos que vienen desde la propia raíz, ¿verdad?, desde el diseño propio del equipo. Entonces, todo esto pues juega un papel fundamental en este proceso de gestión. Podemos decir que el proceso de gestión se puede simplificar a el hecho de tratar de identificar cuáles son estos riesgos, es decir, calcular esos índices de riesgo que están dados en función de dos parámetros fundamentales: el factor de consecuencia y la probabilidad que tenga el equipo de fallar. Es decir, qué tan importante es el equipo en el sistema y qué tan probable es, dada la condición de operación actual del equipo, que tenga un problema potencial. Se formula una matriz, ¿verdad?, como la que mostramos ahí, y ahí se hace una evaluación, ¿verdad?, en este caso, pues se cuantifica qué tan riesgoso es la operación de este equipo. Como lo mencionábamos al principio, pues esto tiene que ver mucho con el ciclo de vida. Aquí en esta lámina les presento de manera breve, ¿verdad?,
los pasos más importantes durante el ciclo de vida de un equipo como son los transformadores. Esto pues se puede extrapolar a otro tipo de equipos, ¿verdad? Pero finalmente en el caso del transformador normalmente comenzamos con una necesidad. Esto pues de alguna forma se evalúa, se pasa a un proceso obviamente de licitación, etcétera, pero finalmente caemos en que cuando se comienza la vida del transformador, pues comenzamos con el proceso de diseño, que es muy importante también dentro del proceso de gestión, la fabricación, las pruebas en fábrica, que son importantísimas, ya que estas pruebas, pues de alguna forma verifican, ¿verdad?, que el equipo cumple con las especificaciones para las cuales fueron inicialmente definidas, y que también pues cumple con los requerimientos de calidad requeridos para su operación en el sistema. Después de esto pues se pasa a la puesta en marcha, la operación propia del equipo, en donde el mantenimiento juega un papel fundamental. Es decir, el ciclo de mantenimiento, como en cualquier máquina, como en cualquier activo, pues es fundamental para la operación. Finalmente, pues llegamos al fin de vida útil, que es lo que comentábamos en una lámina anterior. Esto lo podemos resumir muy brevemente en un proceso simple de adquisición, uso, mantenimiento y finalmente sustitución. Digamos, de alguna forma general podríamos llegar a esa simplificación. Muy bien. Pues es de alguna forma importante mencionar, ¿verdad?, aunque todos lo entendemos, que la confiabilidad de los equipos pues es parte fundamental de la operación de cualquier sistema, y pues no es de alguna forma diferente en el caso de un sistema eléctrico de potencia. Por eso es que la importancia de un equipo como los transformadores es muy alta, y por eso es que se debe de valorar, ¿verdad?, todo esto de la gestión, se debe de gestionar, ¿verdad?, la vida del equipo, precisamente por la importancia tan alta que tiene, no solamente por el costo inicial, sino que esto pues involucra una falla, un problema en el equipo, puede involucrar costos adicionales, como son pues cuando llega a haber un problema severo, puede haber daños ambientales, puede haber daños de seguridad, puede haber daños colaterales. Entonces ese tipo de situaciones se deben de evaluar en todo este ciclo o este proceso de gestión. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿verdad?, de los riesgos y de todo esto, caemos en un concepto que pues muchas veces se utiliza para el manejo no solamente de los transformadores, sino de diversos equipos, que es la famosa curva de la bañera. En esta curva pues simplemente se representa las situaciones probables en las cuales se pueden presentar la mayor cantidad de fallas. Normalmente suceden en la parte inicial, cuando el equipo es nuevo, cuando el equipo está trabajando, cuando el equipo se está acoplando, ¿verdad?, a su operación. Bueno, en ese momento se pueden presentar lo que se denominan fallas prematuras. Después hay un periodo de tiempo en el cual pues, se puede decir que el equipo se estabiliza y puede trabajar sin problemas, y finalmente los problemas vuelven a surgir normalmente cuando el equipo se aproxima al fin de su vida. De ahí la importancia, ¿verdad?, de estar de alguna forma monitoreando. Hay diversas fuentes, ¿verdad?, o fallas o de alguna forma problemas que pueden surgir durante la operación. Hay algunas estadísticas como esta que les muestro aquí de SIGRE, en donde se observa, ¿verdad?, los daños típicos o los tipos de fallas típicas, ¿verdad?, los problemas típicos en los transformadores en este campo. Muy bien. ¿Qué tipo de problemas? Siendo un poquito más puntuales, bueno, podemos mencionar, pues el equipo está conectado al sistema eléctrico y el sistema como tal pues se ve sometido pues a disturbios, a ciertas situaciones transitorias, situaciones que pueden poner en riesgo no solamente al transformador, a cualquier equipo que esté conectado en el sistema, y podemos hablar de disturbios eléctricos. También lo que mencionábamos y vamos a platicar un poquito más adelante, la vida útil. Bueno, pues como cualquier equipo, a lo largo de su operación va teniendo un envejecimiento natural, y bueno, el deterioro, ¿verdad?, de los materiales como son los aislamientos, pues es un factor en cierto punto natural, pero que puede acelerarse debido a condiciones anormales, en este caso sobrecalentamientos, humedad, etcétera, que pueden afectar la operación. También condiciones de operación como las sobrecargas o alguna otra situación anormal de operación que a veces son necesarias, que a veces son indeseadas, pero finalmente suceden. Bueno, todo eso puede afectarnos la operación de los equipos. También, pues las prácticas de mantenimiento,
son requeridas, son necesarias. Sin embargo, pues hay situaciones en que por X o Y no se llevan a cabo de manera adecuada. Bueno, eso también tiende a afectar. Problemas de humedad, conexiones, etcétera, todo ese tipo de situaciones, y podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿verdad?, en los cuales pues todo eso tiene que ver o tiende a afectar el ciclo de vida de los equipos. Como lo comentaba hace un momento, pues los equipos como el transformador pues tienen una vida útil dentro de un cierto periodo de tiempo, y esto está definido pues por su propio diseño, por la naturaleza de su fabricación, por sus materiales que involucra, y en general se dice que la vida del transformador es igual básicamente a la vida de su aislamiento. Finalmente, el aislamiento es el elemento que define completamente la vida del transformador, es decir, finalmente el propio aislamiento a lo largo del tiempo tiene una curva de envejecimiento natural que obviamente pues está calculada y diseñada para mantenerlo operando durante un cierto periodo razonable. Normalmente se dice que un transformador de potencia pues tiene una vida útil arriba de los 20 años y en muchas ocasiones hasta 40, ¿no? Entonces es a lo que nosotros llamamos una vida natural o un envejecimiento natural. Sin embargo, pues existen muchos criterios en los cuales se clasifica o se califica, y se han generado modelos matemáticos como el que mostramos en la pantalla, en el cual pues se puede estimar la vida útil, y esta vida pues depende de varios aspectos, de varios factores. Uno de los factores más importantes y más críticos en la operación y la vida del transformador es precisamente la temperatura. De ahí vamos a platicar un poquito más adelante. También mencionábamos que el ciclo de mantenimiento, la operación, pues depende fundamentalmente de este mantenimiento. Entonces, hay diversos niveles de mantenimiento, hay diversas estrategias. En este caso, pues les pongo aquí este diagrama tomado en este caso de las guías de mantenimiento de SIGRE, donde se muestra de manera general, ¿verdad?, cuál es el ciclo de operación y el mantenimiento de los transformadores. Hay diferentes estrategias, como lo menciono por ahí, mantenimientos, ¿verdad?, que están monitoreos basados, regreso un poquito, monitoreo basado en la condición propia del equipo, que son, digamos, cuestiones de mantenimientos avanzados a los que queremos llegar, hasta mantenimientos más simples como los mantenimientos basados en tiempo, que normalmente son mantenimientos tradicionales. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, ¿verdad?, las tecnologías de digitalización, las tecnologías de la electrónica, los sistemas de monitoreo, los sensores, etcétera, todo esto que ha venido surgiendo en los últimos años ha permitido precisamente optimizar este tipo de situaciones. Normalmente, ¿cuál es el objetivo, verdad? Pues realizar, ¿verdad?, una evaluación del equipo, una evaluación de la condición del equipo, y esto se logra por medio de pruebas. Entonces, estas pruebas, ¿verdad?, son las que me van dando precisamente una idea de cómo está operando el equipo. En caso necesario, ¿verdad?, pues tengo que tomar decisiones, saber si el equipo tiene un problema o de alguna forma diagnosticar ese problema me va a dar la pauta pues para tomar decisiones, ya sea que sea un mantenimiento correctivo, ¿verdad?, que es lo peor cuando ya el equipo falló y que yo tengo que aplicar pues urgentemente, ¿verdad?, ciertas condiciones, o puede ser un mantenimiento preventivo, o de alguna forma, si tengo dudas, intensificar el proceso de mantenimiento. Todo esto pues nos lleva al final, podemos decir, lo que comentábamos al principio, una evaluación técnica económica, en donde pues, lo importante va a ser tomar una decisión si el equipo se puede reparar, se debe llevar a fábrica, se puede reparar en sitio, o en el peor de los casos, pues llego al fin de su vida útil, ¿no? Todo este ciclo de operación y mantenimiento es muy importante porque finalmente es parte de la vida útil, ¿verdad?, del proceso de la vida del transformador. Como mencionábamos por ahí, finalmente el comportamiento del transformador se va a definir en base a una evaluación, en base a un diagnóstico. Este diagnóstico tiene que ver con cómo está constituido internamente, cómo el transformador se puede clasificar desde el punto de vista operativo, y está normalmente bien definido que se puede clasificar en varios subsistemas. Básicamente el transformador pues, es un elemento complejo, el cual pues trabaja con varios subsistemas: el sistema dieléctrico, sobre todo en los equipos de alta tensión, el subsistema térmico, el subsistema mecánico y el subsistema químico.
El subsistema mecánico, ¿verdad?, tiene que ver fuertemente, ¿verdad?, con las condiciones de operación como el cortocircuito o el transporte, el térmico con las condiciones de transporte, y finalmente el químico, pues con todo lo que involucra, ¿verdad?, los componentes que tiene, como son los aislamientos o el propio aceite dieléctrico. Concluyendo un poquito, ¿verdad?, las pruebas de diagnóstico lo que me van a dar, ¿verdad?, o lo que me van a servir es precisamente evaluar esa probabilidad de falla que yo requiero para poder formar mi matriz de riesgo. Es decir, por un lado voy a tener la consecuencia de una falla en este transformador, si es un transformador muy importante del sistema, si es un transformador que no tiene respaldo, etcétera, todo eso se debe de considerar. Y por otra parte, ¿verdad?, ¿qué probabilidad hay dadas las condiciones actuales de operación? Entonces, para eso me sirve toda esa serie de análisis que finalmente van a estar soportadas, ¿verdad?, por todo este conocimiento que se tiene de diagnóstico, por todas las pruebas. Afortunadamente existe mucha información de referencia, muchas guías, muchos institutos de normalización como SIGRE, como IEEE, etcétera, pues han desarrollado técnicas de diagnóstico precisamente para ayudarnos en este proceso. Por mencionar algunas, ¿verdad?, porque finalmente hay varias, cada una de esas pruebas tiene una función particular, es decir, desafortunadamente no existe una prueba única, ¿verdad?, que pueda aplicar para resolver mi problema. Entonces, pues existen diferentes pruebas, cada una ataca diferentes partes del equipo, diferentes subsistemas, como lo platicamos hace un momento, y por mencionar algunas, tenemos la prueba de factor de potencia de boquillas, relaciones de transformación, resistencias de aislamiento, etc. No es el objetivo platicar de cada una de ellas, es muy interesante entender, ¿verdad?, que cada una de esas pruebas pues tiene un fin o un objetivo particular. En este caso voy a mencionar muy brevemente algunas de las más importantes, simplemente para que entendamos que cada una de ellas pues tiene un objetivo muy específico. Por ejemplo, las pruebas de aislamientos, es decir, hablando de la prueba de factor de potencia, tanto de devanados como de boquillas, bueno, pues normalmente están encaminadas al subsistema dieléctrico y a determinar, ¿verdad?, si no ha perdido su integridad. Es decir, pérdidas, por ejemplo, de integridad dieléctrica en boquillas son muy peligrosas porque finalmente la boquilla va a fallar y va a provocar un problema mayor. Si no existe ingreso de humedad excesivo a los aislamientos, contaminaciones externas, etc. Otro tipo de prueba pues es tradicionalmente la relación de transformación, en la cual pues, se verifica, ¿verdad?, que la relación de transformación del equipo sea correcta o esté de acuerdo. Y esta prueba pues, me puede indicar problemas relacionados directamente con las bobinas, es decir, problemas como cortocircuitos, falsos contactos incluso pueden llegar a suceder, etc. Mediciones de resistencia del núcleo a tierra, bueno, básicamente conocemos las pruebas como el Megger, tanto para medir la resistencia de puesta a tierra del núcleo, la resistencia de aislamiento del núcleo, como la resistencia de aislamiento de las propias bobinas, pues me ayudan a verificar que el sistema de aislamiento se encuentre de manera íntegra. Una prueba que es bueno, pues muy utilizada y que se puede decir que es una de las técnicas de diagnóstico más maduras, más confiables que se conocen y que se ha desarrollado a lo largo de más de 60 años, es el análisis de gases disueltos. Es una técnica muy madura. Esta consiste en tomar muestras de aceite, llevarlas a un laboratorio o con algún equipo especial y obtener un análisis de los gases disueltos. Estos gases pues dependen de las condiciones en las cuales esté trabajando el equipo. Esto me puede indicar problemas internos como arqueos, falsos contactos, puntos calientes, descargas parciales. Es decir, es una técnica muy completa. La desventaja principal de esta técnica es que únicamente me dice que hay un problema. Es muy confiable cuando pues, se verifica que el muestreo, que el análisis fue correcto, que tengo un cierto contenido de gases, pues eso indica que hay un problema potencial. Desafortunadamente no me dice dónde, y para eso pues, se necesitan otras pruebas, ¿verdad?, para tratar de localizar el problema, pero finalmente esta prueba en particular es de las más maduras y más confiables que se pueden. Garantizar la vida útil del aislamiento, pues es como lo comentábamos al principio, finalmente es muy importante porque pues de eso depende de alguna forma la vida útil del equipo, que ya comentamos puede ser afectada
por diversas condiciones que van sucediendo a lo largo del tiempo. Es decir, el ingreso de humedad, sobrecargas, deficiencias en los mantenimientos, etcétera. Todo ese tipo de situaciones pueden poner en riesgo el equipo y a lo mejor no provocan una falla inmediata, pero sí pueden provocar que su vida útil se recorte, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de sobrecargas repetitivas, sabemos que la temperatura pues, es el enemigo número uno, ¿verdad?, de los aislamientos, por lo tanto los aislamientos comienzan a tener un envejecimiento prematuro. Para saber de alguna forma pues, si el transformador que ya tiene varios años operando sigue teniendo una vida normal o ya sufrió de un envejecimiento acelerado, o incluso en un equipo que ya tiene muchos años trabajando, saber si su condición está muy cerca del final de su vida útil o todavía le queda un poquito más de tiempo. Bueno, existen algunas pruebas y la más importante es la medición del grado de polimerización, que es la que menciono por aquí. Finalmente, pues esta prueba se toma una muestra de papel y se mide de alguna forma, se mide la resistencia mecánica del aislamiento, y esto es un indicador que está normalizado y que se ha desarrollado por muchos años, que me indica si el grado de envejecimiento que tiene el papel. En forma general se dice que el grado de polimerización, si anda en el orden de 1000 a 1300, que es un número, ¿verdad?, por ahí, una cantidad numérica, quiere decir que el equipo normalmente está en condiciones nuevas, es decir, es el nivel de polimerización con el que salen los aislamientos normalmente nuevos de la fábrica. Ya cuando el grado de polimerización se aproxima a 200, quiere decir que ya estamos muy cerca de la vida, del fin de vida útil del equipo. Finalmente, esto se puede ver incluso físicamente porque el aislamiento comienza a cristalizarse. No pierde propiedades dieléctricas, pero la cristalización hace que se vuelva muy frágil y esto lo hace potencialmente peligroso cuando hay una falla o un cortocircuito o un movimiento mecánico, y eso puede provocar la falla catastrófica del equipo. Por eso es que, nuevamente les repito, cuando hablamos de la vida del transformador, muchas veces, como lo menciono por aquí, la vida del transformador la igualamos a la vida de sus aislamientos, ya que pues, son la componente fundamental y también la componente que me interesa diagnosticar para de alguna forma saber las condiciones de operación del transformador. Otras técnicas que, bueno, son menos sofisticadas pero muy útiles, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, la inspección interna. Es muy importante de vez en cuando se haga un mantenimiento mayor al equipo, o cuando se sospeche que tenemos alguna condición anormal, o ya tengan indicios de alguna prueba que hay una condición anormal de operación, pues una inspección visual siempre es recomendada. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, pues desde contaminación en los aceites, desplazamientos, partes sueltas, ¿verdad?, conexiones flojas, puntos calientes, muchos aspectos que obviamente también requieren cierto grado de experiencia para realizarlo, ¿verdad?, y sobre todo seguridad cuando se trata de equipos críticos, pero finalmente es algo que se puede clasificar como una prueba que debe de hacerse. También la inspección externa física pues también es importante. Muchas veces esto nos ayuda a determinar otro tipo de situaciones como son fugas de aceite, partes rotas, pintura, conexiones dañadas y algunas otras situaciones que pueden verificarse, ¿no?, como situaciones que se pueden verificar de la parte exterior. Utilizando algunos equipos como el uso de las cámaras de termovisión, pues es posible de alguna forma diagnosticar si el sistema térmico, ¿verdad?, el subsistema térmico del que platicamos anteriormente, también se encuentra trabajando de manera adecuada, principalmente los radiadores, los enfriadores, las bombas, etcétera. La termovisión es muy útil para verificar la condición externa. Desafortunadamente pues no puede penetrar más allá del tanque, es decir, puedo ver lo que existe en el caparazón, pero no puedo observar si existen puntos más calientes internos, ¿no? Es decir, es una de las desventajas, pero sin embargo es una prueba complementaria muy útil y muy utilizada en todos los sistemas de mantenimiento. Como les comenté, de alguna forma hablar de diagnóstico pues es interesante, es muy amplio, pero existen afortunadamente muchas guías, existen normativas, existen pues manuales, existen muchas cuestiones prácticas, experiencia propia. Afortunadamente hay documentos muy buenos, ¿verdad?, que son recomendables para seguir de cerca el proceso de diagnóstico en un caso particular. Ahí les dejo
una lista de algunas de las normativas más importantes que hablan de este tipo de situaciones y que nos dan una pauta para realizar, en este caso, una evaluación correcta, ¿verdad? Y determinar ese porcentaje o determinar ese riesgo o probabilidad del estado actual de operación del transformador en el sitio. Muy bien, entonces, resumiendo un poquito, ¿verdad? La gestión pues involucra un montón de aspectos, no solamente, digamos, el aspecto del riesgo es fundamental, pero involucra el riesgo, se desglosa, ¿verdad? Involucra la probabilidad. Para calcular esa probabilidad, pues tengo que entrar al diagnóstico, tengo que entrar al ciclo de vida, tengo que conocer el equipo, etcétera. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda etapa, ¿verdad? O a la parte importante de la plática, que finalmente es, bueno, el ciclo de gestión se ha desarrollado por muchos años, funciona bien, se sigue aplicando y se va a seguir aplicando, sobre todo ahora que los sistemas de gestión se están volviendo integrales, ¿verdad? Se están unificando en un solo sistema, tanto el ambiental como el de calidad. Ahora el sistema de gestión de activos va por el mismo camino. Por lo tanto, entrar a esta nueva revolución que conocemos como la industria 4.0, pues está aportando ciertas ventajas que se están integrando automáticamente a los sistemas de gestión. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, pues básicamente se puede decir que es la introducción masiva de tecnologías digitales, ¿no? en esta parte de la industria, y esto pues finalmente está, como les decía, ¿verdad? Acelerando el proceso de gestión, entonces generando capacidades adicionales. Mucho se habla de que es la unión, ¿verdad? O lo podemos definir como la unión entre lo físico y lo digital, ¿verdad? En los equipos. Entonces, implica, como dice por ahí, la aplicación de nuevas tecnologías, ¿verdad? Que se combinan con las técnicas de producción, las técnicas de diagnóstico y todas estas técnicas inteligentes enfocadas precisamente al cuidado de las personas, al cuidado de los activos y a elevar la productividad de las organizaciones. ¿Qué ejemplos podemos mencionar? Bueno, pues particularmente aspectos prácticos como los sistemas de monitoreo, aspectos como los gemelos digitales, ¿verdad? Que platicaremos más adelantito, herramientas de diagnóstico avanzadas, conectividad. Ahora podemos tener información en todos lados con una conectividad muy alta, sistemas de realidad aumentada muy utilizados en las cuestiones de capacitación, herramientas de diseño avanzadas, que también es una parte fundamental que ha impactado mucho en el caso del diseño de máquinas, herramientas colaborativas, Internet de las cosas, el famoso Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de información pero de manera inteligente, etcétera. Particularmente para los transformadores de todas estas tecnologías, ¿cuáles son las que hay varias, ¿verdad? Varias áreas de oportunidad donde se han integrado? Una de ellas es fuertemente el uso de herramientas de diseño avanzadas. Finalmente, pues se han desarrollado sistemas tanto de cómputo como sistemas de cálculo numérico, etcétera, herramientas muy avanzadas de cálculo que han permitido optimizar y diagnosticar de mejor manera este tipo de equipos. No solamente ayudar en las tareas de diseño para fabricación, etcétera, sino también en las tareas de diseño avanzado, por decirlo así, en el cálculo de parámetros y cálculo y estimación de cuestiones de operación que le den más confiabilidad a los equipos. También las herramientas de diagnóstico pues tienen un impacto apreciable, sobre todo porque, bueno, pues desafortunadamente quisiéramos que los equipos no tuvieran problemas, pero pues hay muchas situaciones que llegan a obligarnos a realizar técnicas de diagnóstico, como lo platicamos hace rato, porque finalmente los equipos siguen teniendo de alguna forma situaciones o desviaciones que deben de ser investigadas. Entonces las herramientas de diagnóstico avanzados también han avanzado muy fuertemente en la localización de descargas parciales, en los propios sistemas de monitoreo para verificar los contenidos de humedad en los aislamientos, etc. Y otro punto bien importante que también ha sido bastante explotado en los últimos años y que se visualiza, ¿verdad?, que va a ser una situación muy importante, es el análisis y adquisición masiva de datos. Finalmente, hoy en día es muy fácil adquirir datos, es decir, puedo poner N sensores en un equipo y adquirir la cantidad de información que yo quiera cada segundo si se me antoja. Sin embargo, ese no es el problema. El problema de eso es que ha generado que el tener tanta información, ¿verdad?, nos hace muy difícil saber cuál de toda esa información es realmente útil
cuál de toda esa información es la que realmente me está dando un plus y un valor agregado que yo puedo utilizar para mi diagnóstico. Entonces, el análisis de datos, no solamente aunado a la adquisición, pues es una de las partes bien importantes en el proceso que nos está aportando esto de la industria 4.0, lo famoso, como lo conocemos comúnmente como el famoso Big Data. Las técnicas de diagnóstico, la minería de datos y todo lo que se trata de implementar en ese sentido, pues es fuertemente lo que está creciendo o lo que está apoyándonos mucho en todo este proceso de gestión de activos. El monitoreo es parte fundamental, aunque también no es nuevo, digamos, podemos decir que ya tiene tiempo. Sí se puede decir que en los últimos años una de las áreas más importantes que se ha desarrollado en el caso de los transformadores y las máquinas eléctricas es precisamente los sistemas de monitoreo. Cada día se vuelven más maduros, cada día se vuelven más confiables, cada día surgen nuevas técnicas para monitorear variables que me permitan de alguna forma tener una visión más amplia de la operación del equipo. Estos monitoreos, pues actualmente ya es muy común hacerlos de manera remota, es decir, ya no tener la necesidad incluso de utilizar ni cables, ¿verdad? Utilizar vía inalámbrica, pero finalmente, como les decía, las decisiones que se deben de tomar ante un proceso de gestión normalmente deben de ser lo más rápido posible, ¿verdad? Cuando hay un problema, pues lo que yo deseo, ¿verdad?, es prácticamente tomar decisiones en tiempo real, y ese es precisamente el punto al cual estos sistemas de monitoreo están tratando de buscar. Por poner algunos ejemplos y mencionar, ¿verdad?, lo que ya había comentado, la temperatura es una de las variables más críticas porque pues esta impacta directamente en la vida útil de los aislamientos y la vida útil del equipo. Entonces se han desarrollado diversas técnicas, desde los monitores que utilizan modelos matemáticos hasta estos nuevos que utilizan sensores de fibra óptica directamente localizados en las bobinas, precisamente para no tener dudas, no hacer extrapolaciones de las temperaturas, sino directamente medir la situación real de las bobinas, ¿no?, como es en este caso. La correcta localización del sensor va de la mano directamente con el uso de herramientas avanzadas de diseño, porque para poder saber dónde está localizado el punto más caliente del devanado, pues forzosamente necesito saber dónde voy a localizar el sensor, y para eso utilizo precisamente esas herramientas avanzadas, aunado a esto para localizar mi medidor. Porque si no, mi medidor lo puedo colocar en un punto donde no es el más crítico y entonces pues de nada me va a servir, ¿verdad?, la nueva tecnología. Entonces todo esto lleva de alguna forma una línea. Estos pues, son algunos ejemplos, ¿verdad?, de equipos de monitoreo, como decíamos. Afortunadamente, y nuevamente lo repito, no partimos de cero. Esto pues se ha trabajado fuertemente en muchos institutos, en muchas empresas, y los institutos de normalización particularmente pues se han hecho un esfuerzo notable precisamente para darnos herramientas y difundir todos estos avances. Aquí es un ejemplo, ¿verdad?, las guías del IEEE o las guías de SIGRE, que hablan fuertemente de los aspectos más importantes y modernos de los sistemas de monitoreo, que finalmente me dan una pauta para tomar decisiones. Solo a manera de ejemplo, ¿verdad?, qué variables se pueden monitorear actualmente. Hay algunas otras, pero finalmente estas son de las más típicas que ahora ya se han desarrollado: el uso de monitores de humedad del aceite, monitores de boquillas para revisar, medir su capacitancia, su comportamiento dieléctrico, es decir, su factor de potencia, vibraciones mecánicas en cambiadores, descargas parciales, incluso monitores avanzados para determinar si existen condiciones transitorias anormales, sobretensiones, por ejemplo, partículas en aceite, sistemas de detección contra explosión, etc. Entonces, este tipo de situaciones, aquí me faltó mencionar el análisis de gases, pero finalmente también actualmente el monitoreo de gases disueltos en el aceite ya se ha vuelto muy común. Los monitores han madurado mucho y finalmente pues esto nos ha dado una gran ventaja, ¿verdad?, en el ciclo de diagnóstico. La modernización es un aspecto fundamental en todos los sistemas. Finalmente la modernización pues no es otra cosa más que ir adaptándonos a los cambios. Finalmente, si el equipo ya tiene ciertos años, pues normalmente las tecnologías siguen creciendo y los equipos que se diseñaron hace 20 o 30 años pues ya no llevan la misma vanguardia tecnológica de los modernos. Entonces la modernización es una opción precisamente para tratar de adaptarnos a esos cambios. Es recomendable, sí, porque finalmente si el equipo está trabajando
correctamente y le hago una modernización, bueno, pues normalmente esto me va a dar un plus para tratar de sacarle, como dicen por ahí, un poquito más de jugo. Es decir, si ya tiene algún problemita, pues a lo mejor aprovecho para resolverlo. Si no, pues de alguna forma diagnostico y le puedo hacer o implementar herramientas modernas como estas que platicábamos, ¿verdad?, que nos aportan las industrias, la industria 4.0, las tecnologías digitales, un monitoreo mayor, un diagnóstico, un monitor más especializado, etcétera, que nos permita precisamente avanzar. ¿Qué involucra? Bueno, ahí les pongo algunos ejemplos, no los voy a mencionar todos, pero pues entre ellos el cambiar boquillas, actualizar indicadores que son tradicionalmente analógicos, ahora a sistemas digitales que permitan no solamente medir en sitio, sino mandarme información e incluso tener algoritmos de autodiagnóstico, ¿verdad?, para determinar más o menos en función de lo que están midiendo cómo está el comportamiento del equipo. Modernizar sistemas de enfriamiento, sustituciones de líquido aislante, que también es algo que está empujando mucho actualmente el aspecto ecológico, el cambio climático y todo esto que estamos viviendo, pues va a empujar todavía más fuerte el uso de aceites de origen vegetal o aceites biodegradables. De alguna forma esto pues ya se está utilizando, ya se tiene cierta experiencia, pero en el futuro esto pues tiende a empujarse más por cuestiones ambientales, ¿no? Los aspectos ambientales van a empujar todavía más esto. El uso del aceite mineral es muy bueno, se ha utilizado por más de 80 años, ¿verdad?, en la industria, pero finalmente las nuevas tecnologías, como todo, van empujando. ¿Qué es lo que falta? Un poquito de experiencia, un poquito de madurez con el uso de estas nuevas tecnologías, pero la tendencia va hacia allá, ¿verdad?, el uso de nuevos fluidos, como es el caso de los fluidos vegetales. ¿Qué podemos concluir de manera general de esto que estamos platicando? Bueno, en forma general puedo decir que claramente no hay una única manera de aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales. Es decir, aplicadas al sistema de gestión no hay una sola solución. Hay muchos aspectos que se están explorando. El uso de gemelos digitales no lo mencioné, pero finalmente se hace un modelo digital que de alguna forma me sirva para hacer pruebas y diagnosticar equipos antes de construirlos o aún construidos para no tener que intervenirlos y saber qué voy a hacer. Datos de operación histórico y estadísticas, pues normalmente son bien importantes, ¿verdad?, porque finalmente el tener el historial de operación de los equipos facilita ampliamente el proceso de diagnóstico. El tener información ahí de la operación de los equipos en un sistema de monitoreo, pues da muchas ventajas. En el momento que hay un problema, pues se puede estudiar el historial para ver desde cuándo comenzó o si ya había algún indicio de que algo por ahí no estaba correcto. Importante, y siempre lo menciono, la participación de personal con experiencia sigue siendo fundamental. A pesar de que haya muchas tecnologías y muchas cuestiones nuevas, pues los expertos, definitivamente la experiencia, el conocimiento empírico, la experiencia humana sigue siendo fundamental para el manejo de este tipo de tecnologías. Por eso es que pues, no se debe de dejar de lado y pensar que porque tengo monitores muy especializados, monitores avanzados, pues ya voy a resolver un problema. Normalmente requiero, ¿verdad?, personal también que sepa implementarlo, que sepa interpretarlo, ¿verdad?, y eso pues, le va a dar un plus mayor al proceso. Finalmente, la inteligencia en transformadores nos va a permitir o nos permite maximizar las capacidades disponibles de los equipos y aprovechar condiciones incluso hasta ambientales, ¿verdad?, como por ejemplo el proceso de sobrecarga puede aprovecharse muy bien si yo estoy monitoreando continuamente la temperatura ambiente. No es lo mismo aplicar una sobrecarga a un transformador que trabaja a 40 grados de temperatura ambiente que a uno que está trabajando a 20 grados. Ahí tengo una ventaja, un gap, que me puede servir para sacarle más jugo y optimizar mi rendimiento. Muy bien, finalmente llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos decir de esta plática breve? Mencionando un poquito el ciclo de gestión de activos. Pues este ciclo de gestión de activos debe de cubrir desde el ciclo de vida y debe de considerar pues, prácticamente todo lo que sucede, ¿verdad?, desde el propio diseño, las condiciones de operación, los ciclos de mantenimiento, su propio envejecimiento, hasta cuestiones que pueden ayudar en este caso a alargar o a mejorar la operación de los equipos, como son las modernizaciones, y aquí es donde juega un papel muy importante el uso de estas nuevas tecnologías, que es la industria 4.0 y todo lo que involucra el uso de tecnologías digitales, que de alguna forma se están integrando y que lo estamos viendo como
de alguna forma facilitadores en el proceso de gestión para llegar a sistemas de gestión de alguna forma integral. El diagnóstico y monitoreo oportuno, bueno, sobra decirlo, ¿verdad? Pues soportado por todo esto de las tecnologías, da paso a un proceso de gestión, es decir, que nos va a llevar a un sistema de mantenimiento predictivo en el cual pues tome decisiones basadas basados precisamente en la condición propia de operación del equipo, y fuertemente lo que buscamos es que se centre, ¿verdad?, en cuestiones de confiabilidad. Y esto, pues, entre más pronto posible, mejor. Es decir, cuando yo tomo una decisión, pues lo que busco fuertemente, ¿verdad?, es tomar decisiones en tiempo real. No perder tiempo, eso es parte de lo que se está buscando y es parte de lo que está en proceso de desarrollo. Hay muchos avances, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Digo, afortunadamente, o como lo quieran visualizar, pues todavía hay mucho campo de desarrollo en este aspecto en particular. Muy bien, bueno, pues en forma general, de alguna forma esta es mi plática. Si creo que por ahí hay algún pequeño intervalo de tiempo, si existe alguna pregunta, pues trataré de responderla. Muchas gracias por su atención. Sí, buenos días. Si tienen alguna pregunta para el maestro en ciencias, nos podrían ayudar con ella. Algún cuestionamiento, igual también alertamos a nuestros amigos de Facebook Live que nos puedan preguntar en línea si existiera alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario. Por acá ya tenemos dos preguntas. Primero las damas. Bueno, igual. Bueno, sabiendo que los aislamientos pues tienen como una vida útil y que pues realmente su envejecimiento, su durabilidad depende de muchos factores, pero según experiencias de ustedes, ¿cuál es el aislamiento que comúnmente tiende a envejecer más rápido? Ok. En general, todos los aislamientos tienen una vida útil en ese sentido. Finalmente, obviamente los mejores aislamientos son los aislamientos sintéticos. Entre más sintéticos sea, son más caros y su proceso de producción es mayor que los aislamientos de tipo orgánico. Sin embargo, pues por cuestiones técnico-operativas, lo que se hace normalmente es, para mantener una vida útil saludable, es controlar precisamente los valores de temperatura a los cuales va a operar el equipo. Entonces, en el caso de los transformadores, finalmente se utilizan aislamientos típicamente de origen orgánico, es decir, derivados de la celulosa, el papel, de los árboles, de modo. Finalmente, es una solución técnicamente muy viable, y controlando las elevaciones de temperatura, pues se logran los ciclos adecuados de vida del equipo, que finalmente, como lo comentábamos por ahí, van entre 20 a 40 años, ¿no? Se dice en la norma IEEE que mínimo el equipo debe durar 20 años trabajando. La mayoría de las situaciones, como los equipos no se trabajan al 100% de capacidad continua durante los 24 horas del día, pues obviamente el envejecimiento de 20 años se extrapola y hay equipos que pueden tener hasta 40, 45 años y siguen trabajando sin problema. Es decir, comparar el aislamiento de manera fría no es posible porque finalmente depende de sus propiedades y depende de sus características, ¿no? Obviamente un aislamiento sintético puede soportar a lo mejor temperaturas de hasta 200 grados, pero si yo lo trabajo a 250, pues obviamente lo voy a envejecer también de manera acelerada. Entonces todo está en función precisamente de las especificaciones y las características operativas que debe de cumplir el equipo, tomando en cuenta los materiales con los cuales está construido. No sé si me quedó claro. Por acá dicen que sí, que todo muy claro. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Rojas y quiero preguntar cuáles son las variables más monitoreadas en los transformadores y si en algún momento el monitoreo va a sustituir el mantenimiento preventivo de los transformadores o salir complemento. Sí, bueno, te podría decir que la variable más monitoreada no
solamente los transformadores, sino en toda la ingeniería, es la temperatura, porque finalmente la temperatura, como decíamos por ahí, es muy importante para la operación del equipo y tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el impacto, con el nivel de vida del equipo, como lo mencionamos, en la vida de los aislamientos. Entonces podríamos decir que la temperatura es una de las variables más importantes. En el caso de los transformadores de gran potencia que van sumergidos en aceite, pues el nivel de líquido también es fundamental y principalmente las temperaturas del aceite y del devanado. En relación a tu segundo comentario, pues mira, eso es lo que se pretende, ¿no? O sea, el uso del monitoreo, el desarrollo de estas nuevas tecnologías, la implementación de la digitalización y todo lo que está empujándose en las nuevas tecnologías, tienden hacia eso, ¿no? El objetivo es llegar a un mantenimiento basado en la condición, de tal forma que tú no tengas que programar mantenimientos, porque como lo platicaba por ahí en mis láminas, hay varios niveles de mantenimiento. El más básico es un mantenimiento basado en tiempo, en el cual dice uno cada 6 meses le doy un mantenimiento. Es bueno, pero muchas veces se dice, bueno, si el equipo no ha tenido un problema, ¿para qué hago un paro en mi planta si el equipo pues, de alguna forma no tiene potencialmente un riesgo? ¿Cómo puedo saber si tiene un riesgo? Bueno, pues monitoreándolo. Entonces, esa técnica se conoce como mantenimiento basado en la operación, es decir, que durante la propia operación yo monitoree las variables y pueda detectar si existe o no existe un problema. Si con ese monitoreo detecto que no hay un problema en el aislamiento, no hay un problema térmico, no hay un problema de gases, bueno, pues de alguna forma puedo llegar a pensar que no es necesario sacar el equipo de operación y puede continuar hasta que no haya un indicio de algún problema potencial. No sé si me quedé claro. Me parece que hemos terminado. Vamos datos para que te manden algún dato de correo que haya quedado por ahí pendiente. ¿Nos lo pueden proporcionar, por favor? Bueno. ¿Sí nos escucha, Rodrigo? Ah, sí, nomás que se escuchó mucho eco, no escuché bien. Disculpa. Estoy aquí desde Expo Eléctrica con el micrófono para que nos escuchen todos. Ajá. Sí, no sé si hubo alguna duda de la pregunta o cuál fue la cuestión. ¿Nos puedes dar tus datos, algún correo electrónico donde te puedan mandar algún tipo de información o que te puedan pedir algo? Ah, sí, cómo no, ya no lo puse por aquí, pero finalmente mi correo electrónico es así como suena, rocon, rocon, @condumex.com.mx. Yo soy Rodrigo Con y con gusto, si tienen alguna cuestión adicional o alguna solicitud o pregunta, ahí me pueden mandar un correo y yo con gusto les contesto. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Fue bastante educativa y en parte también informativa para nosotros. Yo les pido que sigan atentos a las redes sociales de IEM y todo lo que estamos haciendo en grupo con el MEX. Y muchas gracias por estar aquí presentes en el Colectiva 2021. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias por su atención.